La guía clínica nos dice a los pulmones vasculares finas Zonas, en esta vamos a tener una afectación difusa, ¿verdad? Y pues, como comentamos, el volumen pulmonar va a estar reducido. Continuamos, por favor. Ok, me das la siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, además es notorio el broncograma aéreo que se extiende hasta la periferia de los campos pulmonares. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es un broncograma aéreo? ¿Me das la siguiente, por favor? Ah, gracias. Bueno, aquí en el seno de dicha opacidad, que principalmente es aquí dentro de la silueta cardíaca, se pueden ver imágenes radiolúcidas tubulares, que estos van a corresponder a los bronquios que van a estar normalmente airados, que se evidencian por un contraste con el parénquima consolidado, dando lugar al llamado broncograma aéreo. Y aquí, al lado de la radiografía, el esquemita más o menos se ve. Bueno, esto es en un caso de neumonía, pero Sí. lo que quiero dar a entender es que aquí los sacos alveolares van a estar colapsados, mientras que los bronquios van a estar bien aireados. Entonces nos va a dar una imagen en donde Aquí va, el broncograma aéreo lo ves, doctor, porque pues la parte que es, en este caso, la vía aérea de conducción, se va a encontrar con aire. Y lo que sería el alvéolo a su alrededor, por eso se ve afectado el intercambio gaseoso, el intersticio va a haber una inflamación. Ya habían hablado de quimiotaxis, ¿no? O sea, la reclutación de neutrófilos, macrófagos, destrucción del tejido, inflamación, y entonces esto va a dar esa imagen radio opaca que nosotros vamos a ver difusa en la radiografía, que va a contrastar con las vías aéreas de gran calibre o mediano calibre que va a encontrar en su interior aire, ¿no? Son los espacios muertos que nosotros estamos hablando, ¿no? Está ventilado, pero no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso porque ese alveolo está colapsado y a su alrededor hay mucha inflamación que lo que hace también en su momento pues es dificultad del intercambio de esos gases, ¿no? Ok. exacto. La siguiente, Pero por favor. Y bueno, también como lo mencionó la doctora, la silueta cardíaca nada puede más estar difusa, para aclararles ahí lo que dijiste muy bien. O sea, consolidación es en neumonía. Aquí no podemos hablar de consolidación, ¿verdad? Que el broncograma aéreo es por una consolidación. Aquí no es por consolidación. Ok, sí, sigamos. y bueno, la silueta cardíaca puede ser difusa, borrosa y en ocasiones puede aparecer agrandada y llega a observarse una gran sombra tímica, como ya también lo había comentado la doctora. La siguiente, por favor. Y bueno, también vamos a tener grados radiológicos, que van a ser 4. Y bueno, el primero va a ser que el broncograma aéreo va a estar confinado dentro de la silueta cardiotímica. Los contornos de la silueta van a permanecer nítidos y el patrón granular pues casi no se va a ver. En el grado 2, el broncograma aéreo se proyecta más allá de los bordes de la silueta cardiotímica. La típica imagen de vidrio despulido ya se va a ser un poquito más obvia. En el grado 3 hay un incremento en la opacificación total del pulmón con más confluencia del patrón granular anormal.
y el contorno de la silueta cardiotímica ya se va a ver ligeramente borroso. Y bueno, en el grado 4, la opacificación completa del pulmón ocurre presentando broncograma aéreo y la distinción entre la silueta cardiotímica, el diafragma y el parénquima pulmonar ya está aquí perdida. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unas imágenes que la de la derecha es de grado 3 y la de la izquierda es de grado 4, en donde en la del grado 4 ya podemos ver que está totalmente indefinido dónde está la silueta cardíaca, cuál es el parénquima pulmonar y cuál es el diafragma. Y en el grado 3 ya se está viendo una pérdida del contorno del corazón, ya se está viendo la imagen un poco más radiopaca, y entonces aquí tenemos el grado 3 y el grado 4. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al laboratorio, nos dice que los gases arteriales se van a solicitar para documentar el grado de hipoxia e hipercapnia, que va a ser lo que nos va a importar mucho aquí, que se representan en los recién nacidos prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Y aquí la guía de práctica clínica nos decía que la hipoxemia va a ser una presión alveolar, no, una presión de oxígeno menor de 50 milímetros de mercurio en aire ambiente, o que necesite oxígeno suplementario para lograr una presión de oxígeno mayor a 50 milímetros de mercurio. Y esto hay que recordar porque estamos hablando del recién nacido pretérmino. El recién nacido pretérmino, como todavía su desarrollo no está completado, es decir, hablamos de que las tensiones que normalmente en útero tendría de oxígeno son más bajas, nosotros consideramos a la hipoxemia por valores muy por debajo que para el recién nacido de término, cuando estamos hablando en el otro caso, que sería 50 milímetros de mercurio, dado que en el recién nacido pretérmino, si nosotros utilizamos fracciones inspiratorias de oxígeno normales o mayores, vamos a generar mayores complicaciones como son la retinopatía del prematuro, en mayor broncodisplasia pulmonar, etc. Entonces, aquí el valor de hipoxemia se ve modificado con respecto al caso anterior. Ajá, nada más aclarar. Para que nosotros hablamos hipoxemia en general en recién nacido de término en niños es menor de 60 milímetros de mercurio. Para que nosotros hablemos de hipoxemia relevante en el recién nacido que ya de pretérmino, que ya es hipoxémico, la consideramos para iniciar o avanzar una terapia por debajo de 50 milímetros de mercurio, en una gasometría arterial. Lo que están viendo ahí es una gasometría capilar y para eso también hay tablitas para que nosotros podamos interpretarla. Continuamos, doctor. Okay, la siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico, como tal, aunque el diagnóstico definitivo es anatomopatológico, los antecedentes de prematurez, la evolución clínica, las radiografías de tórax y los valores de los gases arteriales y el desequilibrio ácido básico nos ayudan como tal a establecer un diagnóstico, debido a que, bueno, nos comentaba que parecía indistinguible en lo que se refiere al diagnóstico, una neumonía neonatal por estreptococo del grupo B. Entonces, todos los factores de riesgo nos van a ayudar como tal a establecer el diagnóstico junto con las radiografías y la evolución y los gases arteriales. Y aquí principalmente, pues el principal pilar del diagnóstico pues, es la prematurez, ¿no? Ya lo dijiste. Es la presentación o la incidencia es inversamente proporcional al grupo de edad. Es decir, entre más prematuros, mayor presentación, o sea, mayor incidencia. Entre más de término, menor presentación. Entonces, si yo tengo un niño con las características radiográficas que ya vimos, que tuvo antecedentes de asfixia o que es hijo de madre diabética, como bien dijiste, ajá, y presenta esa radiografía, pero es de término, yo tendré que descartar principalmente procesos infecciosos, ¿no? O sea, hacer un diagnóstico diferencial. Por eso es que siempre nosotros empezamos con los diagnósticos, como les comentaba, sindromáticos. Síndrome de dificultad respiratoria, síndrome de atelectasias, síndrome de fuga aérea. Y de ahí nos derivamos, vamos cerrando círculos hasta llegar al diagnóstico definitivo, hasta llegar al nosológico y etiológico. Continuamos. Ok. Y bueno, ya en cuanto al tratamiento, bueno, los tratamientos a seguir, los mejores 5 de ellos van a ser los siguientes, que va a ser la administración de oxígeno, la terapia de soporte, la ventilación mecánica, el tratamiento con reemplazo de factor tensoactivo y la presión positiva continua de la vía respiratoria. La siguiente, por favor. Entonces vamos a tener que lo principal, pues va a ser la reanimación neonatal. Bueno, este es el tratamiento inicial que va a empezar en la sala de parto.
Y bueno, aquí va a ser la reanimación neonatal, que bueno, se realizará según las normas de la American Heart Association y la American Academy of Pediatrics. Y durante la reanimación neonatal se usará la menor concentración de oxígeno que sea suficiente para mantener una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, debido a que la administración de oxígeno mayor al 100% aumenta la mortalidad, disminuye el flujo sanguíneo cerebral en un 20% y disminuye el gradiente alveolo arterial. La siguiente, por favor. Y bueno, se utilizará presión positiva continua en los recién nacidos con peso mayor a 1500 gramos, con manifestaciones de dificultad respiratoria y que tengan factores de riesgo de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria. En peso menor a 1500 está contraindicado porque se dice que aumenta la incidencia de muerte. Y bueno, usar una presión positiva continua mínima de 5 a 6 centímetros de agua. Y se utilizará la oximetría de pulso para mantener la saturación arterial de oxígeno adecuada durante la reanimación. ¿Cuáles son los dispositivos que yo empleo, niños, para dar, dijimos, una presión positiva de la vía aérea? Uno El es el CPAP tubo endotraqueal. El dos, ¿cuál sería? Dijimos no invasivos. sería el CPAP. El CPAP, exacto, que se da con una mascarilla completa, o el BiPAP, ¿no? Que se da con, por ejemplo, aquí lo tenemos nasal, ¿no? Con una mascarillita nasal, con una gafa nasal o con unas cánulas nasales, ¿no? De Entonces hecho, la son guía los dos de, dispositivos. Sí. disculpe, doctora. De hecho, la guía de práctica clínica nos recomienda que sea con nasales, ¿cómo se llaman? Con cánulas, nasal. Sí, en el recién nacido. Ujú, Ujú. totalmente de acuerdo. Y el valor de inicio, nosotros lo podemos ir más allá hasta 14 centímetros de agua, pero normalmente nosotros utilizamos una presión inicial de, bueno, aquí te pusieron 5, pero normalmente se recomienda 6 centímetros de agua, ¿no? Que nosotros iniciamos. Claro que cada paciente puede requerir más o menos, dependiendo de la evolución que tenga en las siguientes horas. Ok. ¿Me das la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, se va a utilizar una asistencia mecánica a la ventilación en los recién nacidos prematuros que no tengan respuesta a la PPC. Y bueno, se realizará intubación traqueal en el recién nacido prematuro que presente una dificultad respiratoria progresiva y que no logre mantener una saturación arterial de oxígeno mayor al 88%. Y bueno, la asistencia mecánica a la ventilación se iniciará con tiempos inspiratorios cortos entre 0.30 y 0.40 segundos. La siguiente, por favor. Y bueno, se administrará surfactante exógeno profiláctico a todos los recién nacidos prematuros menores de 30 semanas de edad gestacional que requieran intubación traqueal en la sala de parto o cuyas madres no hayan recibido esteroides prenatales. Y bueno, se Entonces, administra. perdón, aquí tenemos el surfactante pulmonar. Hay dos terapias que se definen, ¿no? La profiláctica y la de rescate. El profiláctico se va a utilizar en los recién nacidos, obviamente menores de lo que sería 1500 gramos al nacimiento o de 30 semanas, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la sala de partos que tienen signos evidentes de dificultad respiratoria. Esta pues se tiene que administrar a través de un tubo endotraqueal y se debe de, para que sea profiláctica, que es la que mejor respuesta tiene que ser dentro de los primeros 15 minutos del nacimiento, entre el minuto 15 y 60 de que nació el bebé. Posterior a este periodo, la terapia de rescate se inicia en las horas posteriores, que va de la hora 1 hasta la hora 7, posterior al nacimiento. Eso se llama ya de rescate y se acompaña de mayores complicaciones, el retardo del inicio de esta terapia exógena de surfactante. Ok, y bueno, aquí se recomienda administrar el surfactante exógeno temprano e intentar la desintubación rápida tras una breve asistencia mecánica a la ventilación y pasar a la PPC nasal siempre y cuando sea posible. La Entonces, siguiente. nosotros lo que hacemos en estos pacientes es colocar, así como tú dices perfectamente, o sea, colocar el tubo, pasar el surfactante, retirar el tubo y dejar
en BiPAP normalmente este paciente, ¿sales? Y vigilar si el paciente no responde, porque generalmente va a responder, porque en este caso la fisiopatología, el problema pulmonar es debido al déficit de surfactante, pues puede requerir la administración de dosis consecutivas y ya la progresión a la asistencia ventilatoria mecánica. Ok, doctor, ¿qué tipos de surfactante tenemos? Bueno, continúa. Ok. Y bueno, vamos a utilizar la asistencia mecánica a la ventilación en ¿No los tienes recién. los del surfactante, doc? No, creo que no. Ok. Entonces, bueno, dependiendo del tipo de surfactante que tengan en su unidad, es la unidad de mililitros o miligramos que nosotros vamos a administrar por kilo de peso. Como no viene, su compañero no lo puso en la tarea que me van a entregar, por lo menos deben de saber 3 tipos de surfactante, de los que sean más frecuentes en México, que pueden emplear y la dosis, ¿no? Cómo lo vamos a administrar y la dosis en la cual se administra. Muy bien, continuamos. Es que, de hecho, en la guía de práctica clínica me acuerdo que mencionaba que nos teníamos que acoplar al el surfactante que estuviera disponible en la unidad médica. Y por eso Por no eso, daban exactamente uno de preferencia. nah, sí te ponen varios, te ponen ahí las dosis porque tienes que saber, o sea, no es una dosis estándar, 4 mililitros por kilo. O sea, si es Surbanta, le toca uno, si es Coroflur, es otro, si es Exoflur, es otro, o sea, hay muchos en el mercado, pero en las unidades hospitalarias nada más hay generalmente 2, por eso les estoy pidiendo que investiguen los 3 que quieran de su preferencia, si quieren investigar más lo pueden hacer, deben de saber la dosis. Unos son a 2 mililitros, otros son a 3, otros son a 4. Una dosis parcial o insuficiente, inclusive la técnica de administración, que no la hagamos de forma rápida y apropiada del surfactante, pues hace inefectivo el tratamiento. Continuamos, doctor. Ok. Y bueno, se va a mantener la asistencia mecánica en los recién nacidos que recibieron el surfactante exógeno de rescate y que requieren una presión inspiratoria máxima mayor a 18 centímetros de agua. Una, ¿Cuándo decimos que es de rescate, doctor? ¿Cómo? ¿Conductores? ¿Cuándo es de rescate? De rescate ¿Cuándo? Después de es, la hora. ¿Perdón? de rescate es cuando se va a hacer, o sea, cuando ya se hace después y se utiliza otro tipo ¿Cuánto de, tiempo después? eh, Se Después los de una acabo hora. de decir. Después de una hora, de la hora 1 a las 7, si el paciente no mejoró, si le quiere otras dosis, si es que lo pasamos, o si se lo pasamos después de ese tiempo, el paciente va a requerir quedar conectado a una asistencia ventilatoria mecánica de preferencia. Es muy importante recalcar y apréndanlo, no espero que no les toque y lo van a quien tome pediatría o vea luego en el internado, a los neonatos van a ver que en cuanto lo pasan, la saturación de oxígeno mejora. Entonces, lo que pasa es que al poner el surfactante, las presiones de apertura de esos alvéolos se disminuye tanto que si nosotros los dejamos conectados a una asistencia ventilatoria mecánica y no los estamos vigilando, van a hacer neumotórax, porque ese pulmoncito se vuelve suavecito, pasa de ser súper rígido a ser un pulmón muy, muy suave. Y entonces, por eso es que actualmente se recomienda pasar el surfactante y desconectar de lo que sería la asistencia ventilatoria mecánica o de la presión positiva y colocar a un sistema, dijimos, de ventilación no invasiva. Continuamos, doctor. la siguiente, por favor. Y bueno, los parámetros iniciales de la asistencia mecánica en un recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria, en quienes ya se les ha aplicado el surfactante exógeno, son presión inspiratoria máxima entre 15 y 20 centímetros de agua, una PPF, ay, no me acuerdo qué era, presión, Menciona al final de la expiración. sí, presión al final de la inspiración, O sea, PPP, presión positiva al final de al la final de la expiración. expiración. Sí, muchas gracias, doctora. Menor o igual a 5 centímetros de agua. El tiempo inspiratorio que sea de 0.3 a 0.4 segundos. Una frecuencia respiratoria de 30 a 50 por minuto y una fracción inspiratoria de oxígeno de 40 a 60%. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a retirar la asistencia mecánica cuando éste alcance una presión media de vía aérea de 6 a 7 centímetros de agua, una presión inspiratoria menor a 15 centímetros de agua,
un ciclado menor de 20 por minuto, fracción inspiratoria de oxígeno al 40%, en presencia de esfuerzo respiratorio. ¿Cómo? Puede hacerlo. Normalmente tendría, obviamente, la presión al final de la expiración nunca va a ser fisiológica, pero sí presiones de las cuales, por ejemplo, la presión inspiratoria que se genera, máxima o que requiera para meter aire, pues sea muy bajita, ¿no? De menor de 15 centímetros de agua, ¿no? Y todos sus demás parámetros, tanto el ciclado como el tipo inspiratorio, etc., sean casi fisiológicos. Ok, Ok. continuamos, doctor, Y porque bueno, eso... de hecho, Uh-huh. la guía de práctica clínica nos recomienda que entre más pronto podamos retirar la asistencia mecánica, va a ser mejor para el paciente. Y bueno, se recomienda pasar a la presión positiva continua con puntas nasales después del retiro de la asistencia mecánica, utilizando una presión entre 4 y 6 centímetros de agua y disminuirla gradualmente a rangos entre 2 y 4 centímetros de agua. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a pasar con la administración de líquidos y nutrición, que bueno, el aporte de líquidos debe ser el suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas y evitar la deshidratación y pérdidas de peso mayores al 10%. Y bueno, vamos a iniciar Conmigo vio ahorita que está rotando conmigo. ¿Cuánto le toca a un recién nacido de pretérmino de líquidos en 24 horas? Eran de 100 a 200 Ah, ¿cuál mililitros decimos 200, doc? Acuérdate, tienes tu tablita, por eso les por dije. kilo. ¿Cuánto le toca? Dijimos, a un recién nacido pretérmino, no de término, por día. Ah, ya, eran de 3 a 5 por kilo, 3 a 5 mililitros. 90 mililitros por kilo, ¿no? O sea, si pesa 1 kilo, le tocan 90 mililitros totales en 24 horas. Acuérdense que entre más pequeño, mayor es su proporción de agua y mayores también sus requerimientos, por lo que ya comentamos ese día. Entonces le tocaría 90 mililitros. Entonces, dependiendo de si es de término o de pretérmino, tenemos que calcularle sus líquidos de acuerdo a los requerimientos normales. Ok. ¿Qué más, doctor? Y bueno, se recomienda que el aporte por nutrición total parenteral sea al inicio de líquidos no menor a 100 mililitros por kilogramo por día, carbohidratos de 10 gramos por kilogramo por día y proteínas de 2 a 2.5 gramos por kilogramos al día y lípidos de 0.5 a 1 gramos por kilogramos por día. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a iniciar el aporte enteral cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, sin datos de compromiso abdominal y aún en presencia de catéteres umbilicales. Y bueno, se recomienda iniciar con un aporte total de 20 mililitros por kilogramo por día, repartido en minibolos, en intervalos de 1 a 3 horas durante 72 horas para posteriormente pasar a volúmenes mayores. Y bueno, siempre es recomendable iniciar con leche materna. En caso de no contar con esta, las fórmulas lácteas para prematuros también son una alternativa aceptable. Ok, Así, ¿cómo come un recién nacido? ¿Cada cuándo? disculpe, doctora. ¿Cada cuándo come un recién nacido? Em, Cada 30 minutos. Cada 3 horas, ¿no? sí. Aproximadamente cada 3 horas. Porque es el vaciamiento gástrico. Entonces nosotros no podemos dar dosis cada 1 hora, o lo dejamos en infusión continua, que puede ser, que es lo que más se recomienda, para que el intestino se vaya adaptando, o lo dejamos en sus intervalos de vaciamiento fisiológico que va cambiando conforme crece el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que comen cada 3 horas. Entonces los intervalos van a ser cada 3 horas. Ok, ¿qué más, doctores? La siguiente, por favor. Y bueno, el tratamiento inicial en la sala. Ah, bueno, nos dice que podemos administrar surfactante en una segunda y hasta en una tercera dosis en todo recién nacido, prematuro con la evidencia del síndrome de dificultad respiratorio, que tenga alguna de las siguientes condiciones, que es una fracción de oxígeno mayor del 50% y una presión media de vía aérea mayor de 7 centímetros de agua o una PPC mayor a 6 centímetros de agua para mantener una presión de oxígeno
mayor a 50 milímetros de mercurio. La siguiente, por favor. Y bueno, de la terapia de soporte, en el tratamiento de soporte es preciso estar al tanto de los siguientes factores, que va a ser la temperatura, que se debe mantener en un ambiente cálido para que el consumo de oxígeno sea mínimo. Vamos a tener que estar vigilando los gases, el manejo de líquido y apoyo nutricional, la corrección de la acidosis metabólica, el sostén de la presión arterial, evitar la hipotensión y mantener el hematocrito arriba del 45% para mejorar la perfusión periférica. Vamos a tener, bueno, va a haber una estimulación mínima para evitar el aumento de oxígeno. Y bueno, la antibioticoterapia, por lo general se administran 2 antibióticos. Y bueno, ya esto de síndrome de membrana, enfermedad de membrana hialina. Ok, nos faltó mucho porque realmente el tratamiento se va enfocado, volvemos a lo mismo, uso de la asistencia ventilatoria, qué tipos de dispositivos tengo a mi alcance, saber lo mínimo, no quiero que me digan todos, nada más lo mínimo de puntas nasales, puntas de alto flujo, CPAP, ¿no? ¿Cómo lo vamos a programar? Que más o menos lo dices. El siguiente sería el surfactante, que es el tratamiento, es el pilar del tratamiento del síndrome de membrana hialina. Pero si este no funciona, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Cuáles son las principales complicaciones? Por eso les decía yo, tiene que poder contestar esas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué lo voy a vigilar al recién nacido prematuro? La enterocolitis, la hemorragia intraventricular, ajá, que son complicaciones inmediatas y mediadas también por nuestro tratamiento que nosotros estamos dando. Entonces, ahí nos faltó más, ¿no? La asistencia ventilatoria de alta frecuencia, que también es el pilar del tratamiento de lo que sería el síndrome de estrés respiratorio tipo 2, ajá, que sería o neonatal, que son piedras angulares en su tratamiento. Entonces, eso nos faltó. Entonces, así quiero que me lo dividan y quiero que lo dividan en orden, ¿no? Así como ponen unas indicaciones ustedes cuando las dan, qué es dieta, qué son líquidos, qué son medicamentos, ¿no? Qué son antibióticos, porque, por ejemplo, en el síndrome de aspiración de meconio, equipo de aspiración de meconio, ¿está recomendado el antibiótico o no? Sí, Sí, sí está recomendado. ¿Me lo juran? ¿Por qué? ¿Por qué está recomendado? ¿O por qué no está recomendado? es que, bueno, alguna vez vi en un video que está recomendado por el riesgo de infecciones aéreas. No es cierto. Vean, léanse el apartado de sus guías que les mandamos ahí, su manual, y no es cierto. No, por eso precisamente dejaron de aspirarlo. ¿El meconio tiene bacterias? No. Es No. inerte, ¿no? Bueno, o sea, no inerte, pero es estéril, es decir, no tiene ningún contenido de bacterias. Teóricamente, el riesgo de infección es mucho menor y el riesgo de resistencias bacterianas y el hecho de que nosotros podamos generar el que se adhieran gérmenes nosocomiales, que son gérmenes oportunistas que se presentan en pacientes que sus mecanismos de defensa están alterados por los antibióticos, tiene un mayor riesgo. Entonces, no está indicado el inicio, por lo menos el síndrome de membrana hialina, ni tampoco en lo que sería en el síndrome de aspiración de meconio, el inicio de antibióticos de forma profiláctica. ¿De acuerdo? Solamente que tengamos antecedentes o sospecha, como, por ejemplo, generalmente el recién nacido pretérmino tuvo una ruptura en la madre o pérdida de membranas, que pues hace que tengamos que sacar ese bebé, o la mamá tuvo fiebre, o la mamá tuvo factores de riesgo, entonces nosotros, o multiinvasión, nosotros valoraremos el inicio de antibióticos. Pero si el paciente no tiene ninguno de estos factores, pues no es necesario iniciar antibiótico porque la etiología no es infecciosa y se supone que nosotros debemos tener nuestras medidas pertinentes de lavado de manos adecuadas y adecuado uso de dispositivos para reducir este tipo de infecciones. Entonces, léanlo, búsquenlo en la Academia Nacional de Perinatología para que puedan completar su formación y quiero que me contesten las preguntas que les realicé. Bueno, si no les queda ninguna duda y con eso pueden contestar las preguntas realizadas, pasemos al siguiente tema.
Perdón, no se escucha. No, no se escucha. Si quieren, por lo mientras, si tiene problemas su compañera para conectarse y dar su clase, ¿por qué no pasamos al siguiente tema, que es taquipnea, que es hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Porque este es muy breve. Bueno, mientras en lo que creo que nuestra compañía está teniendo unos problemas para volver a entrar, vamos a empezar con la definición. Que bueno, la definición es un síndrome de falla respiratoria aguda caracterizado por una elevación sostenida de la resistencia vascular pulmonar que produce una hipertensión persistente de la arteria pulmonar después del nacimiento, que ocasiona cortocircuitos extrapulmonares de derecha a izquierda de sangre no oxigenada a través del conducto arterioso y del foramen oval, con hipoxia severa y acidosis secundarias. ¿Cuánto sería la presión normal de la arteria pulmonar? De la arteria pulmonar es de, son 80, ¿Cuánto aguanta? de 20 en, no, de 20 en sístole y de 10 en diástole. Ujú. Llega hasta 20 la presión de la arteria pulmonar. Nosotros nacemos con hipertensión pulmonar, ya lo habíamos hablado, ¿no? Y esa presión, conforme vamos oxigenando adecuadamente, va disminuyendo hasta llegar a valores normales. Entonces, como tarea, pues también en este me van a poner de cuánto a cuánto va la presión normal de la arteria pulmonar y más o menos la reducción aproximada de las horas y semanas, cómo se va dando después del nacimiento, ¿de acuerdo? Para que podamos entender la fisiopatología. Ok, ¿qué más? Y bueno, en epidemiología, contribuye en forma significativa a la morbimortalidad de los recién nacidos, tanto a término como pretérmino. Y bueno, la incidencia se estima en 2 por cada 1000 nacidos vivos. Y la mortalidad ha tenido un descenso actualmente, pues en la década de los 80 del siglo pasado, se estimaba que entre el 11 y el 34%. Ahora se conoce que es inferior al 10%. Esto gracias al aumento de la atención en los centros de tercer nivel. La siguiente, por favor. Y bueno, los factores de riesgo vamos a tener que están divididos en 4, que va a ser maternos, fetales, neonatales y los obstétricos y ambientales. En los maternos vamos a tener el sobrepeso y la obesidad, madre diabética, que tenga asma, que haya uso de drogas, el uso de los AINES, de serotonina y el tabaquismo. Y bueno, en los fetales vamos a tener una frecuencia cardíaca normal, un síndrome de respuesta inflamatoria, una corioamnionitis y una hipoplasia pulmonar. Y bueno, en los neonatales vamos a tener un Apgar bajo, vamos a tener un recién nacido pretérmino y postérmino, vamos a tener asfixia, sepsis, hipoglucemia, policitemia, hipotermia y neumotórax. Y bueno, en los obstétricos y ambientales vamos a tener un mal cuidado prenatal, cesárea,
actitud elevada y pinzamiento del cordón antes de la ventilación. La siguiente, por favor. ¿Ya me escuchan? Ya, doctora. Bueno, Sí, ya. ¿sí ya me escuchan? Ah, bueno. Bueno, ya continúo yo. Hablando de la etiología de la hipertensión pulmonar, vamos a ver que se va a dividir conforme al hecho vascular. Este va a ser uno normal, que puede ser por una mala adaptación, y uno anormal, que puede ser por una remodelación, por una hipoplasia pulmonar o por quistes. Y ahorita se los voy a explicar. La que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de maladaptación, vamos a ver que va a ser secundario a un vasoespasmo de la arteria pulmonar. Esto debido a una hipoxia severa, hipercapnia, acidosis, una asfixia perinatal, neumonía o síndromes de dificultad respiratoria. Por su parte, encontramos la remodelación vascular, que sería secundario a un estrés crónico intrauterino. Esto debido a una exposición a AINES que provocan una vasoconstricción intrauterina del conducto arterioso e hipertensión pulmonar por parte de la madre. Otra sería la hipoplasia pulmonar, que serían debido a diversas patologías, como sería la hernia diafragmática, la hipoplasia pulmonar, quistes pulmonares, y esto va a hacer a que existe una misma volemia para disminuirse en menos vasos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí les voy a hablar de lo que ocurre fisiológicamente en un feto normal. Vamos a ver que en la vida intrauterina el intercambio gaseoso va a estar dado por la placenta y no por el pulmón. Entonces, aquí vamos a encontrar que la mayor parte del gasto cardíaco va a pasar por el ventrículo derecho a través del ductus arterioso y de ahí hacia la aorta. Por su parte, la minoría, que sería un 5 a 10%, va a ir en una mezcla que sería del ventrículo derecho más el ventrículo izquierdo, y este se va a dirigir a lo que sería al lecho pulmonar. Todo esto hablando de la circulación de nuestro feto. La que sigue, por favor. Vamos a ver que nuestro recién nacido se va a encontrar en un cambio simultáneo, tanto para la circulación cardíaca y para la circulación pulmonar. Esto para que se adecue una transición de la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. Para esto vamos a necesitar de diversos criterios para que se pueda hacer esta transición de la manera adecuada. En primera instancia tendríamos la desaparición de la circulación placentaria. Después, el cierre del foramen oval, el cierre del ductus arterioso, un aumento de la presión arterial sistémica, esta debido a la eliminación del cortocircuito placentario, más las catecolaminas que están producidas por el proceso del parto. Además, disminuye la resistencia vascular pulmonar, esto por la distensión mecánica del pulmón que se da cuando el bebé da su primer llanto. Además de una presión parcial de oxígeno intrapulmonar aumentada y una eliminación de líquido pulmonar fetal. Y esto nos va a permitir que se establezcan dos circuitos en serie que antes eran paralelos, y estos ahora van a ser unos circuitos independientes. La parte izquierda y la parte derecha, hablando de la circulación venosa y arterial. La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo les puse unas imágenes hablando de lo que sería la circulación fetal y su transición. Entonces, para que nosotros podamos determinar cómo se da esta hipertensión, ¿no? Entonces, en la figura A vamos a tener la circulación fetal, y esta va a ser el recorrido que va a seguir. Sería de la vena umbilical a la aurícula derecha, al foramen oval, a la aurícula izquierda, a la arteria pulmonar, al ductus arterioso y finalmente a la aorta. Por su parte, en la figura B vamos a encontrar una transición A ver, a la doctora, arterina. no entendí ese diagrama. ¿Cómo? ¿De la aurícula izquierda pasa a la arteria pulmonar? Aurícula derecha. Ahí dice A foramen ver, oval, ¿dónde? aurícula izquierda, arteria pulmonar, ductus arterioso. Ajá. ¿Por qué está esa circulación así?
No le entiendo. Mm, Bueno, es que presentamos aquí la circulación que sería de derecha a izquierda. Entonces, la circulación empieza por la aurícula derecha. Entonces, Ujú, aquí hablamos de un flujo que va directamente hacia la aurícula izquierda, pero ujú, dado por el foramen oval. Entonces, ujú. parte de bueno, como ya sabemos, la circulación o parte de esta se va a dirigir a lo que sería a la arteria pulmonar. ¿Cómo llega? O sea, eso es lo que no me queda claro. ¿Cómo de la aurícula izquierda llega a la arteria pulmonar? ¿Cómo llega a la arteria pulmonar antes de llegar al ductus arterioso? O sea, no me queda claro. Ujú, O sea, ¿cómo? ¿Cómo es la circulación normal fetal? Yo tengo un corazón estructuralmente normal para estar en la vida intrauterina. Tengo un lado ujú. derecho y tengo un lado izquierdo, que puede tener comunicaciones entre ellos a través de ciertos forámenes que son fisiológicos durante la vida intrauterina para realizar esos cortocircuitos, ¿verdad? Pero yo voy a seguir el mismo corazón normal. Yo voy de lo que sería, en este caso, la vena umbilical a la vena cava inferior. De la Ujú, vena cava inferior voy a la aurícula derecha. De la aurícula derecha voy a tener ese redireccionamiento de esa sangre hacia dos sentidos. Uno que va a ir hacia el lado izquierdo del corazón a través del foramen oval y otro que va a avanzar hacia lo que sería el ventrículo del lado derecho para ahí salir la arteria pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Y de la arteria pulmonar ir hacia los pulmones, los capilares pulmonares, y de ahí regresar a la aurícula izquierda, que normalmente lo haría, para irme hacia el ventrículo izquierdo y a la aorta y la circulación sistémica. Como el principal componente o flujo de sangre preferente lo va a tener en la vida fetal de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, de ahí paso hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y hacia dónde paso, doctora? Del ventrículo Hacia izquierdo hacia la aorta. hacia la aorta y de la aorta hacia dónde paso. Eh, Puedo tener de vuelta, si la presión, en este caso no ajá, está el cortocircuito de derecha a izquierda, puedo tener paso de la aorta hacia el ductus, si ujú, estamos hablando que no está aumentada o mayor la presión pulmonar que la sistémica, o paso a la circulación sistémica. Normalmente la ujú. circulación fetal normal, vamos a tener una arteria pulmonar con mucho mayor presión que la sistémica. Predomina las resistencias vasculares pulmonares sobre las sistémicas. Entonces, yo de mi aurícula izquierda voy a ir hacia mi arteria pulmonar y de la aurícula izquierda que diga voy a ir hacia el ventrículo izquierdo y de ahí voy a ir a la aorta, y la poca sangre que pasó a través de los pulmones, que es una sangre sumamente desoxigenada, va a regresar a la aorta a través del ductus. ¿Sí Del me ducto. explico? Sí, Pero sí, no puede ser como está en este diagrama, aurícula sí. izquierda, arteria pulmonar, porque si no, entonces, si yo tuviera la arteria pulmonar que sale del ventrículo izquierdo, ¿qué tendría? Ujú. ¿Qué tendría, doctora? ¿Qué Transposición de patología? grandes vasos. Posición de Sí, posiblemente. no posiblemente, es una transposición de grandes Sí, vasos. Hay diversas clasificaciones, pero sí, tendría, entonces, sí. vean sus diagramas y analícenlos, cómo estamos en la circulación. Ok, continuamos. Ok, bueno. Entonces, bueno, ya no hagan caso a lo que escribí. Bueno, ya en la transición de la vida extrauterina, solamente lo único que les quería recalcar es de que va a haber un cierre del foramen oval y del ductus arterioso. Bueno, es que, bueno, así lo marcaba la bibliografía. Entonces, en la figura C, pues vamos a ver que este proceso, debido a una alta hipertensión pulmonar, pues va a pasar esta circulación, como ya lo habíamos visto hace ratito en la clase con la doctora, un flujo que pasa de derecha a izquierda a través del foramen oval o del ductus.
Ok, entonces nosotros tenemos la circulación, como ya comentamos. Luego tenemos, al momento del nacimiento, se incrementa las presiones parciales de oxígeno, que es el principal factor que hace que la arteria pulmonar se dilate y entonces permite que el flujo, al darse de forma concomitante por el incremento de la presión de oxígeno y disminución del CO2 en la sangre al momento de nacer y tener las primeras respiraciones, se cierra también de forma fisiológica el foramen oval, ¿verdad? Y Sí. generalmente también el ductus arterioso. Entonces, todos los cortocircuitos de derecha a izquierda van cayendo. Entonces, tengo la sangre que va a circular de lo que sería la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho de la arteria pulmonar, hacia las venas pulmonares, de ahí hacia la aurícula izquierda y de ahí a lo que sería el ventrículo izquierdo y la circulación sistémica. Cuando nosotros tenemos hipoxia, todos estos mecanismos que hacen que se cierre, sobre todo es la hipoxia e hipercarbia, hacen que la arteria pulmonar mantenga una presión más elevada que la sistémica. Y entonces lo que nosotros única y exclusivamente tendremos es la persistencia de los cortocircuitos de derecha a izquierda. Normalmente yo puedo tener, si todo se da con una transición exitosa, aunque tenga una persistencia del ductus arterioso o una persistencia del foramen oval, como las presiones, no hay hipoxia, no hay factores que hayan detonado que no haya logrado subirse esas tensiones de oxígeno normalmente que se llevan en la transición al nacimiento, yo tendría de todas maneras esos cortocircuitos, pero serían cortocircuitos de izquierda a derecha y que no me intervendrían completamente o no generaría ninguna repercusión en la oxigenación. Pero aquí el detonante de la hipertensión pulmonar del recién nacido es la hipoxia, ¿verdad? Entonces, y la hipercarbia y acidosis. Entonces, eso nos genera que haya persistencia de los cortocircuitos de derecha a izquierda. Esa es la hipertensión pulmonar. Ok, continuamos. La que sigue. Ah, Tenía mi micrófono apagado, perdón. Bueno, en el cuadro clínico vamos a presentar, pues, lo principal van a ser síntomas de dificultad respiratoria, que esos lo vamos a poder ver. Vamos a tener que esta dificultad respiratoria va a aumentar con severidad y por lo tanto va a haber una disminución en la oxigenación y pues nos va a causar una hipoxemia, ¿no? En el examen físico nos va a revelar una taquipnea, un tiraje intercostal y cianosis. Y a la auscultación cardíaca, se puede escuchar un soplo sistólico de regurgitación tricuspidia o S2 predominante, aunque este hallazgo está presente también en otras patologías. Y bueno, dado que algunos de estos signos clínicos se encuentran también en los recién nacidos con cardiopatía congénita cianosante, la diferenciación con hipertensión del recién nacido persistente puede ser difícil. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico se dice que utilizar el ecocardiograma como estudio de diagnóstico ante la sospecha de hipertensión pulmonar. Las pruebas de hipoxemia, hiperoxia y hiperventilación, vamos a tener una presión de oxígeno preductal y postductal. Y estos son estudios con menor sensibilidad y especificidad que el ecocardiograma para el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. La radiografía de tórax aquí no va a ser útil para el diagnóstico, pero sí sirve como un estudio complementario. La siguiente, por favor. ¿Me serviría como para qué? Una radiografía. Uno, para ver que el problema, bueno, uno puede ser que el problema pulmonar haya sido el detonante de la hipoxia, ¿no? O sea, generalmente, si se fijaron, síndrome de aspiración de meconio, síndrome de membrana hialina y algunas veces la taquipnea transitoria del recién nacido nos puede originar hipertensión pulmonar solamente por la hipoxia y la hipercarbia, ¿verdad? Pero también me sirve para descartar de cardiopatías complejas, ¿no? O sea, si yo tengo un paciente, normalmente el corazón va a ser estructuralmente sano, solamente que esta transición inadecuada hizo que no caigan las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, si yo tengo una tetralogía de Fallot, si tengo algún, por ejemplo, un síndrome de Epstein, de Epstein o una enfermedad de Epstein, ¿no? O sea, voy a tener cardiomegalia y otras alteraciones estructurales, tengo una transposición de grandes arterias, como ya comentaba su compañera, también voy a tener una imagen característica radiográfica. Me sirve para hacer un tamizaje de las cardiopatías, pero el estudio diagnóstico va a ser el ecocardiograma. ¿Cuáles serían nada más los puntos claves que yo encontraría en el ecocardiograma, doctor?
Bueno, en el ecocardiograma vamos a poder visualizar el cortocircuito auricular o ductal con toda Ya. claridad en sentido derecha-izquierda o bidireccional, y así como podríamos observar una insuficiencia tricuspidia, que fue lo que les puse aquí en la imagen, que se puede ver como el y bueno, hay que valorar la contracción cardíaca y estimar la presión pulmonar. Y bueno, en la prueba de hiperoxemia, bueno, este consiste en administrar oxígeno con una fracción inspirada al 100% de 5 a 10 minutos, lo cual se logra mediante ventilación mecánica o a través de una máscara de Wood. Deben obtenerse las medidas de la presión de oxígeno previa a la administración del oxígeno al 100% y la posterior a este para hacer una comparación. Si se evidencia un incremento de más de 150 milímetros de mercurio, en la segunda medida se podría tratar de una enfermedad pulmonar parenquimatosa. Y bueno, en caso contrario, debe considerarse cardiopatía congénita, cianosante o la hipertensión pulmonar del recién nacido. Su uso en recién nacidos prematuros es cuestionable por su poca sensibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, ya por último vamos a pasar al tratamiento, que tenemos que el tratamiento pues va a tener objetivos. De estos objetivos sería disminuir la resistencia vascular pulmonar, la presión arterial sistólica, interrumpir los cortocircuitos de derecha a izquierda, mejorar la saturación de oxígeno y el aporte de oxígeno a los tejidos. Bueno, el tratamiento también va a variar y va a depender de la edad gestacional del recién nacido, el estado clínico y general, los antecedentes médicos, los mecanismos etiológicos y fisiopatológicos, la gravedad y severidad, la tolerancia a los medicamentos y el procedimiento, bueno, los objetivos ya mencionados y que, bueno, igual mencionaba que la preferencia de los padres al tratamiento. Bueno, tenemos que en la sala de parto se va a tener que reconocer principalmente pues, los datos de la hipertensión y corregir los factores que van a producir el incremento de la resistencia. Y bueno, se mencionaba que en caso de hipoplasia pulmonar se beneficia con la intubación inmediata y se da la presión positiva con bolsa de mascarilla. Bueno, tenemos las medidas de soporte que mencionaba que era importante, las medidas de normotermia y corregir la forma eficaz de la alteración metabólica como la hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis y policitemia. Bueno, mencionaba que la normotermia era importante porque si disminuía la temperatura, pues bueno, esto nos iba a causar una vasoconstricción y es lo que no queremos, pues que ya con la hipertensión siga ocurriendo estos efectos. Y bueno, mencionaba que también se podían cubrir los ojos y oídos del recién nacido para mantenerlo aislado ante cualquier estímulo ambiental y así para evitar el aumento de los tonos simpáticos. Y bueno, también se mencionaba que se puede dar fentanilo de 0.5 a 4 microgramos de kilogramos sobre hora porque, bueno, menciona que nos va a ayudar en analgesia rápida, a mantener la estabilidad hemodinámica, bloquear las respuestas endocrinas al estrés y prevenir el aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y bueno, mencionaba que no se debe inducir parálisis a exceptos de casos muy seleccionados, ya que, bueno, se menciona que este se ha relacionado con un incremento en la morbilidad. En cuanto a las medidas hemodinámicas, pues lo importante para esto sería mantener la presión arterial dependiendo al rango de la edad gestacional. Se menciona que la hipotensión o perfusión inadecuada nos van a dar indicios de hipovolemia y esto, bueno, se va a tratar con infusiones, en bolos. Y bueno, mencionan que si a pesar de estas infusiones, la hipotensión o los gastos o signos de bajo gasto cardíaco van a persistir,
se debe de iniciar una infusión de presores. Y bueno, se menciona que también se ha utilizado dopamina, dobutamina, epinefrina y norepinefrina para inducir vasoconstricción pulmonar y así bueno, pero que en altas dosis pueden ocasionar resistencia vascular. Y bueno, mencionaba que es importante dar el soporte a la disfunción del ventrículo derecho. Siempre y cuando ya se haya excluido anteriormente alguna cardiopatía, la enfermedad parenquimatosa pulmonar o la hipertensión venosa pulmonar. Bueno, también se tiene que dar un manejo ventilatorio que nos menciona que la adecuada oxigenación, bueno, va a ser el principal manejo. La saturación preductal va a ser de 88 a 94%, y mientras que, bueno, los niveles de la presión de oxígeno van a ser de 60 a 100 miligramos de mercurio. Se mencionaba que era importante tener una buena expansión pulmonar para así tener una buena oxigenación, puesto que si no la tenemos, pues aunque demos el tratamiento no nos va a ayudar. Y se mencionaba que la ventilación pulmonar nos va a ayudar, aunque se ha visto que la ventilación convencional junto con la ventilación de alta frecuencia oscilatoria nos van a ayudar a reducir las alteraciones entre la ventilación y la perfusión. A su vez también se mencionaba que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria más el uso de un vasodilatador de nitrógeno ha resultado ser un buen manejo para los recién nacidos que tienen complicaciones de enfermedad parenquimatosa y el atrapamiento aéreo. Y bueno, también a lactantes que tuvieran falta del factor surfactante o el síndrome de aspiración por meconio. Bueno, también mencionaba de la ventilación gentil, aunque bueno, no le entendí muy bien, pero lo que entendí es que esta ventilación gentil es una presión al final de la expiración óptima y una presión inspiratoria pico relativamente baja, que van a ser recomendadas para la expansión pulmonar. Y esta, bueno, nos mencionaba que nos ayuda puesto que ya no va a causar un barotrauma. Y bueno, mencionaba que era importante tener el índice de oxigenación, que mencionaba que para sacar el índice de oxigenación, la fórmula es la presión media de la vía aérea por la FiO2 por 100 entre la presión arterial de oxígeno. Y mencionaba que en base a este índice de oxigenación se va a clasificar en leve menos de 15, moderado de 15 a 25, grave de 25 a 40 y muy grave más de 40. También se recomendaba el uso del surfactante, puesto que mejora la oxigenación y reduce el uso de la membrana extracorpórea. Y mencionaba que el surfactante beneficia a pacientes en grado moderado y, bueno, lo mejora el índice de oxigenación de un 15 a 25%. Y, bueno, se mencionaba que el surfactante se va a dar cuando la hipertensión sea secundaria a enfermedad del parénquima, como es un déficit de surfactante, neumonía, sepsis o el síndrome de aspiración meconial. Y bueno, también se van a dar vasodilatadores pulmonares, aunque se dice que no se ha encontrado un tratamiento eficaz como tal. Se menciona que lo que más ayuda es una combinación de los vasodilatadores que aumentan el AMP cíclico y el GMP cíclico. Entonces, bueno, tenemos que uno de los más importantes sería la vía del vasodilatador de nitrógeno, que va a ser un vasodilatador selectivo del óxido nítrico inhalado. Y bueno, se menciona que su tratamiento se va a dar a recién nacidos término o prematuro cuando tengan 6 partículas. Partículas por millón, 6 partículas por millón. Se va a iniciar con 20 partículas por millón a los 30 minutos. Y cuando la presión arterial de oxígeno sea menos de 60, si la presión arterial de oxígeno es menos de 60, va a aumentarse a 40 partículas por minuto por 1 hora y se va a ir disminuyendo a 20 partículas por minuto a las 4 horas. Y se menciona que si hay una buena evolución,
se va a bajar a las 6 partículas por minuto y se va a ir bajando de uno en uno hasta su retiro. Igual, bueno, esto también va a ir conjunto a la ventilación mecánica, que se menciona que es cuando ya va a estar como hemodinámicamente estable y se puede también retirar la ventilación mecánica. Y bueno, se mencionaba que cuando ya está estable es porque la presión arterial pulmonar va a ser la mitad de la sistémica, la FiO2 va a estar entre 45 y 55 y bueno, va a estar hemodinámicamente estable. Bueno, ¿cómo funciona? El óxido nítrico se produce en las células endoteliales a partir de la hidroxilarginina, la cual a su vez va a estimular la SG transformando el GTP en GMP cíclico, lo que va a producir una vasodilatación pulmonar selectiva. Esto va a relajar la musculatura de las arterias pulmonares y de este modo va a mejorar la relación ventilación-perfusión y va a disminuir la mezcla intrapulmonar. A su vez, también se menciona que va a estar en el espacio intravascular, en donde rápidamente se va a unir a la hemoglobina y la va a metabolizar a metahemoglobina. Y se menciona que esto, bueno, va a formar dióxido de nitrógeno y nitrato. Y la metahemoglobina, que ya va a estar reducida, este mecanismo nos va a ayudar para evitar la hipotensión sistémica y va a limitar el efecto vasodilatador del óxido nítrico en la circulación. Y bueno, menciona que va a dilatar las arteriolas no ventiladas, aumentando la mezcla intrapulmonar y de las arteriolas, provocando una hipotensión arterial. Aunque mencionaba que también puede ser tóxico, puesto que nos puede dar como complicaciones una lesión pulmonar parenquimatosa inducida por los oxidantes, la producción de la metahemoglobina, por inhibición de la agregación plaquetaria y por un efecto inotrópico negativo. Y bueno, encontramos la vasopresina, que va a estimular el receptor B1, provocando una liberación del óxido nítrico endógeno. Y bueno, esto nos va a ayudar que va a mantener la presión arterial, va a mejorar el gasto cardíaco, va a aumentar el gasto urinario y va a disminuir la resistencia vascular. Y bueno, como les había mencionado, se utiliza con uno de la vía del AMP cíclico y menciona que el que se puede usar es la milrinona, que bueno, nos va a ayudar igual con el AMP cíclico y la prostacyclina, que va a funcionar en paralelo con el GMP cíclico y van a provocar una vasodilatación. Esto por la inhibición del PDE3 y lo cual va a relajar las arterias pulmonares. Se menciona que su dosis inicial es de 50 microgramos sobre kilo y su dosis de mantenimiento va a ser de 0.33 a 1 microgramo sobre kilo sobre hora. Y bueno, se menciona que también se pueden dar esteroides, que estos nos van a ayudar a disminuir la estancia hospitalaria y va a depender de oxígeno en los casos del síndrome de aspiración meconial. Y se menciona que el que ayuda sería la hidrocortisona. También se puede dar sulfato de magnesio a dosis altas, que actúa como un relajante muscular, sedante y vasodilatador. Esta nos va a ayudar a modular la contracción vascular y antagonista de calcio. La dosis de inicio de 200 miligramos sobre kilogramo dosis y el mantenimiento va a ser 2 miligramos sobre kilogramo hora. Y bueno, se menciona que los niveles serían de magnesio de 5 a 6 milimoles sobre litro. ¿Me puedes regresar a taquipnea, por favor? Bueno, como ya les había comentado, vamos a hablar ahorita de la taquipnea transitoria del recién nacido. Esta va a ser una alteración respiratoria autolimitada que está caracterizada por la presencia de taquipnea, retardo de la reabsorción de líquido pulmonar fetal y o la aspiración de líquido amniótico claro. Esta taquipnea puede ser también conocida como retención de líquido pulmonar, pulmón edematoso, enfermedad del pulmón húmedo y síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. La que sigue, por favor. Va a ser una enfermedad propia del parénquima pulmonar. Vamos a ver que se presenta edema pulmonar y
es transitorio. Este se va a resolver en un aproximado de 48 a 72 horas. La que sigue. Hablando de epidemiología, según el Rodríguez Bueno, 18 de cada 1000 recién nacidos vivos la van a presentar y existe una mayor prevalencia en recién nacidos a término que nacieron sin trabajo de parto, operación por cesárea y pacientes con depresión leve al nacer. Si quieren, se los doy esto rápido nada más para que lo sepan, porque pues no está la doctora. Entonces, bueno, fisiológicamente, ¿qué va a suceder con este líquido pulmonar que se encuentra en los pulmones? Pues bueno, este requiere un aproximado de 6 horas para que se pueda absorber completamente y esta taquipnea fisiológicamente se pueda resolver. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando en estas 6 horas no se reabsorbe este líquido? Bueno, existen varias teorías. Una de ellas es de que durante el parto vaginal existe una compresión torácica y aquí se elimina el 45% de este líquido que se encuentra en los pulmones. Entonces, si no hay esta compresión torácica, este 45% de líquido permanece ahí. La que sigue, por favor. Otra sería que con el parto existe una mayor concentración de adrenalina, glucocorticoides, entre otros, y estos van a ayudar a que exista una transición del epitelio pulmonar del fenotipo secretor a un fenotipo absortivo. Entonces, pues esta vía se va a ver obstaculizada. La que sigue, por favor. Otra, puede que exista una aspiración intrauterina de líquido amniótico. Vamos a ver que el líquido amniótico difiere con respecto a las propiedades del líquido pulmonar fetal. Este se va a caracterizar por un alto contenido proteico, electrolítico y un pH ácido. Por lo tanto, este tipo de características harían que su absorción hacia la circulación pulmonar sea dificultosa y no se puede eliminar este líquido amniótico hacia el sistema linfático pulmonar. La que sigue, por favor. Otro es que aquí propiamente los alvéolos tienen distintos canales. Entre ellos, bueno, aquí en la imagen tenemos una imagen donde hay agua en el feto, en el alvéolo. Y en la parte derecha tenemos un neonato donde el agua prácticamente ha desaparecido. Entonces, bueno, la actividad anormal de los canales de sodio endoteliales y la bomba sodio-potasio ATPasa se van a ver modificadas por diversos poliformismos genéticos. Entonces, va a haber pacientes en los que estos canales pues simplemente no sirvan y no hagan su función. Entonces, bueno, los canales de sodio endoteliales van a transportar el sodio y el agua, como lo vemos en la figura de la derecha, que dice feto, van a transportar el sodio y el agua hacia el espacio alveolar al interior de las células tipo 2. En la imagen de la derecha donde dice el neonato, vamos a ver que el sodio es movilizado de la célula tipo 2 al intersticio por la bomba sodio-potasio ATPasa con una absorción del líquido hacia la circulación y hacia los linfáticos, que esto sería un proceso fisiológico, el cual pues se va a ver interrumpido. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los maternos, pacientes que tengan asma, diabetes mellitus, tabaquismo, trabajos de parto laboriosos, precipitados, que no exista un trabajo de parto y una ruptura de membranas mayor a 24 horas. ¿Qué va a pasar con el recién nacido? Bueno, puede que esté presente me dice macrotomía, pero no. Que sea un bebé macrosómico, que sea de género masculino, que sea un embarazo gemelar, que sea un nacimiento de término o cercano al término y además que tenga una calificación de APGAR menor a 7. La que sigue. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en nuestra exploración física? Como ya les había dicho que este proceso de reabsorción del líquido pulmonar va a resolver en las primeras 6 horas. Sin embargo, puede que nosotros presentemos estos signos de taquipnea persistente durante las 24 hasta las 72 horas. En este proceso tiene que resolver este proceso. Entonces vamos a encontrar taquipneas mayores a 60 respiraciones por minuto hasta un máximo de 100 a 120 respiraciones por minuto. Además, una taquipnea persistente de 12 horas
vamos a encontrar campos pulmonares inestertores, una saturación de oxígeno menor a 88%, además de signos de Silverman-Anderson menores a 2, una ligera cianosis y la principal característica, una respiración quejumbrosa. La que sigue, por favor. Bueno, auxiliares diagnósticos. Aquí vamos a encontrar en la radiografía de tórax unas imágenes con atrapamiento aéreo, es decir, vamos a encontrar rectificación de los arcos costales, una herniación del parénquima pulmonar, una hiperclaridad pulmonar, un aumento del espacio intercostal, un aplanamiento del diafragma, una sinusitis, un incremento del diámetro anteroposterior, una congestión pariliar simétrica y una cardiomegalia aparente. Bueno, como les había comentado la doctora, antes de esto, nada más les estoy diciendo lo más importante. Esto, a diferencia de las otras patologías, esta se caracteriza por un corazón peludo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí en la radiografía vamos a ver que se borra el perfil del corazón y va a aumentar la silueta cardíaca. Esto es por una ingurgitación de los linfáticos y por una congestión de las venas bronquiales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía aquí en taquipnea persistente? Un corazón peludo. Bueno, la que sigue, esa la pueden ver después. Diagnóstico, bueno, si quieres, sáltate esa. Bueno, el tratamiento. Vamos a tratar de que la presión parcial de oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno sea de mayor a 85 a 95%, y si es que nuestro paciente no mejora, vamos a tener que utilizar el CPAP nasal con una FiO2 del 40 a 60%, como le había dicho la doctora, que tiene que aumentar. ¿Qué vamos a tratar de evitar aquí? Pues evitar diuréticos, infusiones de albúmina, soluciones hipertónicas y salbutamol. La que sí, por favor. Bueno, rápido, nada más esta imagen. Bueno, en la primera imagen, hacia abajo, bueno, está dividida en dos, la que está hacia arriba, la que está arriba y la que está abajo, y que le subrayé con colorcitos amarillos. Vamos a ver cómo se encuentran nuestros alvéolos y los alvéolos antes de la primera respiración. Aquí vamos a encontrar la presencia de surfactante y lo que sería el líquido pulmonar fetal. Entonces, como les había dicho la doctora, en la primera respiración se requiere una presión de centímetros de agua de 40 a 100. Entonces, imaginemos que si vamos a administrar una oxigenoterapia, tiene que ser a presiones positivas, las cuales sean equivalentes a estos 40 a 100 centímetros de agua para poder perfundir bien esos alvéolos y poder brindar ese oxígeno suplementario. De cualquier otra manera, si no administramos a esta presión que les comentaba, pues va a ser, no va a ser satisfactorio el resultado. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer con nuestros cuidados especiales? Bueno, vamos a atender a nuestro paciente en un ambiente térmico neutro. Debemos de evitar la manipulación excesiva, estímulos auditivos, estímulos visuales, y específicamente se le va a dar un tratamiento con respecto a la técnica de alimentación. A estos pacientes los vamos se le hará succión frecuente aquellos a los que presenten una frecuencia respiratoria menor a 60 respiraciones por minuto y aquellos que tengan un Silverman menor de 2. Esta succión deberá suspenderse si el recién nacido presentara dificultad respiratoria, saturación de oxígeno menor al 80% y pues que este cuadro se torne desfavorable. La que sigue, por favor. Si no nos sirviera la succión, pues tendríamos que irnos a lo que sería la sonda orogástrica. Esta sonda orogástrica se colocará a pacientes con frecuencia respiratoria entre 60 y 80 respiraciones por minuto, aquellos que tengan Silverman menor a 2, un recién nacido que tenga cianosis, un aumento de Silverman, una baja saturación de oxígeno, y se dejará en ayuno
a los recién nacidos que durante la alimentación con sonda orogástrica presenten frecuencia respiratoria mayor a 80 respiraciones por minuto, cianosis, manifestaciones de dificultad respiratoria y saturaciones de oxígeno bajas. Entonces, como les comentaba, el ayuno solamente se implementará en los siguientes casos, en donde el Silverman sea mayor a 3 y la frecuencia respiratoria sea a 80 respiraciones por minuto. La que sigue, por favor. Las complicaciones, una dificultad respiratoria, una hipertensión pulmonar, como ya les había comentado, una persistencia de la circulación fetal y cortocircuitos intracardíacos de derecha a izquierda. La que sigue. Y ya, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No. No, todo bien, todo gracias. bien. Entonces no está la doctora. No, la doctora ya se fue desde hace como 20 minutos. ¿Hasta cuándo dijo que se tenía que entregar lo que pidió? El viernes. El viernes. ¿No dio hora límite? No. No, no de hora, pero digamos que hasta las 11:59 de la noche. Se puede hacer a compu, ¿no? Sí, dijo que a computadora o a mano, como quisieras. ¿Y es de todas las enfermedades o solo de las dos primeras? Solo de Las dos primeras. De las dos primeras quedan. Gracias. Pues ya. Dijo que igual cuando se lo enviáramos a ella, teníamos que enviárselo a la coordinadora para que viera cómo nos estaba evaluando. Oigan, estas preguntas son, yo le entendí como que eran el examen, ¿no? Sí, yo también entendí eso. Sí, yo también entendí algo así. ¿Cuál es el examen? Y si le Pues preguntamos para aclarar. Pues sí, porque qué tal si de esto va a depender nuestra calificación. Bueno, obviamente pues lo tenemos que hacer bien, ¿no? Pero yo entendí que lo iba a tomar como examen. Pero bueno, hay que preguntar. ¿Sí pueden subir su presentación ahorita, por favor? Sí, sí, porque no, es un buena información. Sí, gracias. Sí. ¿Y no pueden pasar los que grabaron la clase, pues, la grabación? Pero va a Sí, estar por bien larga, favor. como 5 horas. Entonces, ¿ya se acabó esto? Ya, amigo, Yo ya, supongo, ya ya vámonos a acabó. comer. Ya vámonos a comer. Yo ni he desayunado. No, No sé qué onda con lo de los mensajes que les acabo de mandar al grupo de WhatsApp, me los mandó la coordinadora. O sea, textual así me lo puso, se los reenvié, pero ya no entendí. Una chica me dijo algo como de, ¿y la rotación con ella? Entonces ya no entendí eso. Sí, Sí, es porque que nuestra tenemos rotación con rotación. ella. Ajá. Pero le pregunto, yo creo va a cancelar nuestra rotación. Yo me pongo de acuerdo ahí con la doctora. Ah, ok, va. ¿Sí? Vale. Va. Gracias, bye. Bye.